Le pedimos a todos que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 11, los versículos del 41 al 42. Juan, capítulo 11, los versículos del 41 al 42. Dice así la Escritura: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Toda alma que ha conocido a Dios a través de su palabra y que ha gozado de testimonios concerniente al poder y el favor de Dios, toma tiempo y lugar en su vida para venir y darle gracias a Dios con fe y esperanza. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y siempre ha estado disponible para nosotros. Sus misericordias, dice la Escritura, son nuevas cada mañana. Algunas escrituras nos sugieren la idea de venir al templo, venir a Dios con agradecimiento, a darle gracias. El Salmo 103, los versículos del 1 al 2 nos dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmo 75, 1: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Filipenses 4, 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cristo estaba frente a la tumba de Lázaro cuando en su oración dijo: Señor, gracias por haberme oído. Todavía Lázaro no había salido de la tumba y ya Cristo estaba dando gracias por el milagro que se iba a operar. La fe se anticipa a darle gracias a Dios. La fe nos enseña que para Dios todas las cosas son posibles y por esa razón debemos darle gracias de antemano. En el caso de Cristo frente a la tumba de Lázaro, dando gracias, Él mismo nos da los motivos o las razones por las cuales daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios porque Dios siempre escucha, porque Dios siempre oye, porque siempre Él está disponible para nosotros. Y Él dio gracias por causa de aquella multitud, para que aquella multitud entendiera que Dios lo había enviado al mundo. Luego de dar gracias, Cristo pronuncia las palabras célebres: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió de la tumba, envuelto en una sábana. Y él dijo: desatadle y dejadlo ir. La resurrección de Lázaro fue uno de los milagros más portentosos que hizo Cristo. Y Cristo corroboró ese milagro con aquella expresión que muchas veces la hemos pronunciado: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para Dios todas las cosas son posibles.
Y Él está aquí, precisamente mirándote a ti y mirándome a mí. Y Él está aquí con la intención, el deseo de infundir en nuestros corazones fe. En este día que hemos escogido para dar gracias, queremos enfatizar 3 frases de promesas que nos imparten fe y nos motivan a seguirle dando gracias a Dios por todo. 3 frases importantes. Por eso hemos puesto como título a este sermón: demos gracias al Señor con fe y esperanza. Demos gracias al Señor con fe y esperanza. Las 3 frases que yo quiero tener como estructura o base para este sermón dicen así. La primera es la siguiente: cosas mayores que estas verás. La segunda: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Y la tercera: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Comencemos por la primera: cosas mayores verás. Y este pasaje está en Juan 1, del 43 al 50, en la conversación que tiene Jesucristo con Natanael. Dice así la escritura: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Reyes. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Aquí está la frase, la promesa para todo aquel que cree. ¿Tú crees en Dios? Cosas mayores verás. Porque has visto en este año grandes testimonios. Has sido tú objeto de la gracia y la bendición de Dios. Por esa razón crees. Dice el Señor: cosas mayores que las que has visto verás. Porque has leído la palabra de Dios, has comido de ella, te has afianzado en sus promesas, crees. El Señor dice: cosas mayores que estas verás. Porque has sentido su presencia, su calor, su compañía. Él ha sido tu refugio, tu sostén en medio de la aflicción. ¿Crees? Cosas mayores que estas tú verás. Porque has visto oraciones respondidas, problemas resueltos, necesidades satisfechas. ¿Crees de todo corazón? Cosas mayores que estas tú verás. Esta promesa, que son 5 palabras, cosas mayores que estas verás, nos van a estar acompañando todo el año y toda nuestra vida. Porque toda alma que confía y cree en Dios ve sus maravillas. Es objeto de su amor. Esas promesas que vienen de parte de Dios nos darán fuerza para no desmayar, nos animarán. Esas promesas son columnas que Dios ha construido
columnas espirituales para saber que lo que no vemos ahora en la realidad lo veremos, y por esa razón debemos descansar en la providencia de Dios y darle gracias por todo, porque veremos sus maravillas, veremos sus milagros. El Dios de Natanael es el mismo Dios de hoy, y las promesas que Dios ha dejado plasmadas en la palabra de Dios nuestras son. Debemos creerla con el corazón, porque cosas mayores, dice el Señor, veremos. Por esa razón recibe estas palabras en tu corazón, guárdalas en tu alma, porque ellas serán tu apoyo y tu sostén en todo momento. La siguiente promesa la extraemos del Salmo 65, donde vemos todo lo que Dios hace y está dispuesto a hacer por nosotros. Dice el Salmo 65: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, visitas la tierra, las riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, prepara el grano de ellos como así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablanda con lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. En esta escritura encontramos la segunda promesa que Dios nos deja en este día tan especial de acción de gracias. Y dice la promesa: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. En una ocasión el Señor contó una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y Él cuenta que en una ciudad había un juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero también en aquella ciudad había una viuda que venía de vez en cuando a aquel juez para que le hiciese justicia de su adversario. Y venía constantemente para que el juez le hiciese justicia, y el juez mantenía un corazón reticente, un corazón duro para no hacerle justicia a aquella viuda. Pero era tanta la insistencia de aquella viuda que venía para que aquel juez malo le hiciese justicia, que en una ocasión el juez dijo: porque me es molesta, le haré justicia. Entonces Jesús dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a aquellos que claman día y noche a Él? ¿Tardará en responderles? Os digo que no, prontamente le responderá. Hay una analogía aquí entre Dios y aquel juez injusto. Dios está lleno de bondad. Dios está lleno de amor. Dios está lleno de todo lo que nosotros necesitamos, y Él está dispuesto a hacernos justicia cuando estamos siendo vituperados, marginados, pisoteados,
cuando estamos sufriendo el agravio de otras personas, porque Él es nuestro vindicador. Dice la Escritura que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. De toda alma necesitada, Él es nuestro vindicador. Hasta aquí, hasta este momento, hoy hemos visto la mano de Dios haciéndonos justicia. Y la primera justicia que Dios nos hizo fue enviar a su Hijo Jesucristo para que todos nuestros pecados fuesen perdonados. Porque Él es la justicia de Dios, la justicia que tú y yo adquirimos por medio de la fe en Él para recibir perdón por todos nuestros pecados. Se requería una justicia mayor que la nuestra, la justicia de Dios mismo para ser salvos. Y Dios envió a la persona de su Hijo Jesucristo para en Él castigar el pecado de toda la humanidad y aceptar a todo aquel que viene a Él poniendo la fe en Jesucristo para perdón de sus pecados. Así que glorificamos el nombre de Dios, porque con tremendas cosas Dios nos ha respondido con su justicia bendita, con su Hijo Jesucristo. Esa mano salvadora de Dios para nosotros no se ha acortado. Ese poder para salvar, para redimir, para transformar, no se ha limitado, sigue siendo igual. Dios está disponible para ayudarnos y suplir todas nuestras necesidades. Mira lo que dice el Salmo 34, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Porque Dios suple nuestras necesidades. Tú nos responderás con grandes cosas. Y dice el versículo 6 del Salmo 65 que leímos: tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. Dios afirma todo lo que está endeble, todo lo que está debilitado, todo lo que en ti y en mí está tambaleando. Dios lo afirma. Dios afirma la fe de aquel que está desmayando, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ningunas. Por eso dijo Pedro en 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, ¿quién afirma? ¿Quién fortalece? ¿Quién establece? Dios es quien establece, quien afirma. La fortaleza, la firmeza viene de Dios. Por esa razón confía, porque la obra que Dios ha comenzado en ti, Él la va a terminar. Porque Él va a pelear tus batallas y mis batallas. Tu trabajo es creer. El trabajo de Dios es hacer. Déjale todo el asunto a Dios. Confía en Él. Espera en Él. En cada momento, en cada instancia de tu vida, descansa en aquel para el cual todas las cosas son posibles. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Mira lo que dice el versículo 7 del Salmo 65. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Dios sosiega, Dios calma toda inquietud,
turbación, todo estruendo, todo alboroto, toda tormenta que se levanta en tu vida, Dios la inmudece. Dios a veces usa tormentas en nuestras vidas para que lo miremos a Él. ¿Saben ustedes cuándo las cucarachas miran hacia arriba? Cuando se están muriendo. Y los seres humanos también. Cuando estamos en apreturas, en apuros, cuando estamos muriendo, miramos más al cielo. Y sabemos que nada es relevante para aquel que está muriendo, sino solamente la salud que viene de Dios. Porque nada nos podemos llevar cuando nos muramos de esta vida. Pero Dios es eterno. Y decía el salmista, tú nos conducirás aún después de la muerte. Porque hay resurrección. Hay resurrección. No debemos obrar ni caminar de tal manera como si en algún momento no veremos a Dios, porque dice la Escritura que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es Dios. Él vendrá por su iglesia, vendrá por su iglesia. Y es importante poner toda nuestra confianza en Él y seguirle dando gracias con fe y con esperanza, que aunque venga alguna circunstancia difícil, Dios se glorifica en medio de esa circunstancia. Dios se glorifica a través de la circunstancia cambiándonos a nosotros, y Dios se glorifica a través de la circunstancia para darnos evidencia de que Él es poderoso. Así que glorifiquemos el nombre de Dios, porque Dios sosiega, calma las tempestades en nuestra vida y podemos clamar a Él como clamaron los discípulos a Jesucristo: Señor, despierta, que perecemos. Pareciera que Dios está durmiendo, pero no, Dios está despierto y está atendiendo a nuestro clamor y a nuestras necesidades. Dice la Escritura, claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. ¿Cuáles son tus temores? Bueno, Dios es poderoso para librarte de esos temores. Dice el Salmo 107 del 29 al 30 que Dios cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Gloria a Dios. ¿Tienes alguna tempestad? ¿Algo te está agobiando? ¿Algo te está robando la paz? ¿Algo te está alejando de Dios? Las pasiones, el mundo, Satanás, que está constantemente cual león rugiente para devorarte. Ten presente que Dios es poderoso para doblegar a todos tus enemigos. Solamente Él te está pidiendo que pongas su fe en Él. Tu fe en Él. Dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo del cristiano? Que Dios le responda las oraciones. Y Dios está deseoso de responder nuestras oraciones. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquello que pedimos sea alcanzado. Por eso decía el salmista en el Salmo 65, versículo 8, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Dios nos hace alegrar. Aunque hoy sea tu noche, va a venir la mañana. Va a venir la mañana donde vas a glorificar el nombre de Dios.
Dice el versículo 9 del Salmo 65, visitas la tierra y la riega. En gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Dios, así como visita la tierra con su lluvia, nos visita a nosotros con su espíritu para darnos vida y vida en abundancia. Él nos riega, Él nos enriquece como enriquece con su lluvia la tierra y las plantas, porque somos la viña de Dios y Dios ha cercado esa viña con su bendición. Dice Isaías 27, versículo 3, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Él vela tus salidas y tu entrada. Y dice el salmista, desde ahora y para siempre. Él está protegiendo nuestras vidas. Él es nuestro gran pastor. Dice Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gloria a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él aderezará mesa delante de los que nos angustian. Él nos alimentará, Él nos sustentará. Por esa razón, dale gracias a Dios con fe y con esperanza, porque hay esperanza para los hijos de Dios. Mira lo que dice el versículo 10 del Salmo 65. Dios hace que se empapen sus surcos, hace descender sus canales, las ablandas con lluvia y bendice sus renuevos. O sea que Dios prepara todas las condiciones, dispone, empapa, hace descender su lluvia de bendiciones sobre nosotros y hace que esas lluvias nos empapen. Dios nos visita constantemente con su bendición. Mi hermano, el hecho de que nosotros no estemos conscientes de la bendición de Dios no quiere decir que esas bendiciones no existan. Sí existen. Dios nos bendice todos los días y por esa razón debemos darle gracias a Él, porque somos empapados con su bendición. A veces tenemos salud y no le decimos a Dios gracias por la salud. Tenemos comida, alimentos, ropa que ponernos, un hogar donde estar, una familia que nos ama. Tenemos hermanos y hermanas que están con nosotros y suplen nuestras necesidades de afecto, de amor y de otra índole. Y mantenemos un corazón como si nunca recibiésemos bendición de parte de Dios. Y tenemos que darle gracias a Dios por todas esas bendiciones. Y decirle a nuestra alma, alaba y glorifica el nombre de Dios. Por una pequeña tristeza no vamos a cambiar un mar de bendiciones, porque Dios nos bendice. Dios prepara nuestro corazón, lo empapa con su bendición, hace que esa bendición descienda sobre nosotros y hace que esas bendiciones nos enriquezca en todos los sentidos. Pero hay algo más que nos dice el salmista que hace Dios. Dios ablanda. El versículo 10 dice, la ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. ¿Esto qué nos dice? Que Dios ablanda todo lo que está rígido, todo lo que está duro en nosotros. Dios ablanda nuestro carácter. Dios ablanda nuestra personalidad. Pero más aún, Dios ablanda el corazón de aquellos que nos oprimen. Fíjense que tiene todo el poder Dios para cambiar aún el corazón de aquellos que nos desprecian. Dice Proverbios 16, versículo 7.
cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Porque Dios obra aún en los corazones más duros. Dios ablanda y transforma los corazones. ¿Te acuerdas de Saulo de Tarso? ¿Cómo perseguía a la iglesia? Respirando amenaza, y entraba en las casas y sacaba a los cristianos y los llevaba, los encarcelaba y les hacía blasfemar el nombre de Jesús. Cuando le estaban dando muerte a Esteban, las ropas de Esteban las pusieron sobre él, porque él consentía con la muerte de Esteban. Él también decía: mátenlo, porque es digno de muerte, porque es un seguidor de una doctrina errónea, porque es seguidor de un hombre al cual los hombres llaman Dios. Él es un idólatra, él debe morir. Porque para el concepto de Saulo de Tarso, Jesucristo era un hombre y punto, no más. Hasta que Jesucristo se le apareció en el camino a través de una luz refulgente que cayó sobre él, de tal manera que cayó al suelo del caballo donde estaba montado y allí no podía ver, había perdido la vista a causa de esa luz, y escuchó una voz que le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y ese hombre, que tenía el corazón como una piedra, endurecido, insensible, recibió la lluvia que ablanda todo terreno endurecido, todo corazón endurecido. Y en ese momento dijo: Señor, ¿quién eres? Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento el hombre se ablandó tanto, se derritió ante el Señor y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, ahí comienza la historia de Saulo, al que ya conocemos posteriormente como Pablo. Tenemos aquí sus cartas que nos hablan del poder de Dios y cómo también él fue llevado hasta el tercer cielo y allí escuchó cosas inefables. Y hermanos, si Dios ablandó el corazón de Saulo, ¿no podrá también ablandar tu corazón? ¿No podrá hacerte sensible? ¿No podrá hacerte un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor hermano? ¿No podrá quitar la amargura de tu corazón para que puedas tratar bien a los demás y vivas en paz con los demás? Para Dios todas las cosas son posibles. Hay esta promesa, está esta promesa: tú responderás con tremendas cosas, tú responderás, Señor, en tu justicia. Pero tenemos la tercera promesa que dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No hay ni una sola bendición. No hay ni una sola bendición en el reino de Dios que no se alcance por medio de la fe. Y el Señor hoy te está diciendo, como le dijo a Marta. Marta decía: mi hermano ya lleva 4 días y Yede ya está muerto, ya no hay esperanza. Y el Señor le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, Señor, pero ya he perdido toda la esperanza. Ya esto llegó a su punto final, a su ocaso. Este problema no tiene solución.
esta situación que se me ha presentado en el hogar ya llegó a su tope, no hay esperanza. Escucha la voz de Jesucristo diciéndote lo mismo que le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tú y yo debemos poner la fe en Dios. Poner la fe en Dios. No en ti, en Dios. No en nosotros, en Dios. Porque es imposible sin fe agradar a Dios. Dios establece esa condición. ¿Quieres ver mi gloria? ¿Quieres ver mi gloria en tu hogar, en tu familia? ¿Quieres ver mi gloria en la transformación de tus hijos, la transformación espiritual de tu casa? ¿Quieres ver mi gloria en tu iglesia local? Que la iglesia pueda experimentar un avivamiento espiritual donde todos busquen al Señor. Pon tu fe en aquel para el cual todas las cosas son posibles. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pon tu fe en Dios y Él obrará. También dice la Escritura que todo lo que no procede de fe es pecado. Es importante entender estas verdades. Cualquier cosa que el hombre haga sin fe es vano. Se necesita la fe. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos 10 del 23? El versículo 23 y versículos 38 al 39. Dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel. Él va a cumplir con su palabra. Pero tú debes poner toda tu fe y toda tu confianza en Él. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Dios hará. Pero debemos confiar en Él. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. No digas que Dios es como aquel ser que se complace en no contestar nuestras oraciones. Dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debemos pedir dentro de la voluntad de Dios para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Es el deseo de Dios contestar nuestras oraciones, pero muchas veces no estamos en la condición de recibir sus bendiciones. Mira, lo que Dios quiere es que tú y yo preparemos el vaso donde va a ser derramada el agua de la bendición de Dios. Algunos tienen un vaso chiquito, pequeño, y Dios vacía esa bendición según el vaso. Si tu vaso es grande, vas a recibir grandes bendiciones de parte de Dios. Al poner el vaso grande, tú le estás diciendo: Señor, yo creo que tú eres poderoso para llenar este vaso. Completo, completo. Porque nuestro trabajo es creer en aquel para el cual son posibles todas las cosas. Ese es nuestro trabajo. El trabajo de Dios es cumplir con su palabra. Dios la va a cumplir. Pero debemos mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar. No digas que Dios va a hacerlo o no lo va a hacer. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Debemos confiar y descansar en Dios. Mira lo que dice el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Somos nosotros de este grupo? ¿De los que tienen fe? ¿De los que no se dan por vencidos? ¿De los que se levantan cuando caen? ¿De los que miran hacia el frente sin mirar atrás?
¿Queremos nosotros pertenecer a ese grupo de hombres para el cual todas las cosas son posibles? Ese grupo de hombres que son más que vencedores en Cristo Jesús. Sigamos confiando en nuestro Dios. Y quisiera, antes de finalizar, leer con ustedes Marcos 9, del 14 al 24. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, porque era poca la fe de ellos. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Repitamos esto. A ver, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Si tú no crees de la manera que debieras creer, como aquel hombre, no tenía toda la fe, pero tenía un poquito de fe, tú le puedes decirle al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque yo estoy viendo la realidad, yo estoy viendo el momento, la adversidad por la cual estoy atravesando, pero yo no veo cómo se puede solucionar este problema. Mi hermano, todas las cosas son posibles para Dios. Y eso es lo que Cristo quiere que tú y yo entendamos. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si no es posible para Dios, ¿para quién será posible? Dios está sobre toda circunstancia. No es si puede hacer algo, sino si tú puedes creer. Tú debes creer, tú debes confiar en el Señor, tú debes descansar en Él, porque para el que cree todas las cosas son posibles. Mi pregunta para ti: ¿hasta qué punto estás dispuesto a creer en Dios? ¿Hasta qué punto estás dispuesto? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a seguir afirmando victoria aún en presencia de la adversidad más terrible? ¿Hasta qué punto? Dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Si nuestra fe es débil, ¿qué es lo que debemos hacer? Leer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y vas a tener fe para confiar plenamente en Dios. Este día es una ocasión excelente para meditar en estas tres promesas. La primera dice así: cosas mayores que estas verás. La segunda: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Recuerden que para Dios todas las cosas son posibles. Y la tercera frase es: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dios ahora mismo está dispuesto a hacer todo lo posible para que tú te sientas bien, para que tú puedas experimentar esa alegría, ese gozo,
del favor y la misericordia de Dios. Pero para que eso suceda, tienes que poner tu fe y confianza en el Señor para ver cosas mayores de las que has visto, para que Dios te responda con grandes cosas en justicia y para ver la gloria de Dios mostrarse en tu vida. Entonces, el título de este sermón debe quedarse impregnado en nuestras mentes. Demos gracias al Señor con fe y esperanza. Hay esperanza. Si crees en Dios, hay esperanza. No todo está muerto. Y quiero finalizar con una poesía de mi padre que se titula Que no muera la esperanza. Puede ocurrir que en la vida muchas pruebas te atormenten y las luchas se presenten como una fuerte embestida, que en la batalla aguerrida no hay espacio de bonanza, que se opague en lontananza y tu cielo esté nublado, aunque todo esté maleado, que no muera la esperanza. Si la existencia te es dura y la aflicción te hace mella, al extremo que tu estrella se pierde en la noche oscura y tu oprimida figura a ver la verdad no alcanza, mientras la penumbra avanza destruyendo tu semblante, no temas, sigue adelante, que no muera la esperanza. Cuando en medio del dolor se debata tu persona en gente que no perdona ni tiene en cuenta el amor, cuando se aplauda el error de la no buena crianza y viva el mundo la danza del descuido superior, mantente fiel, por favor, que no muera la esperanza. Y cuando la misma muerte se aproxime presuntuosa, creyéndose victoriosa porque puede recogerte, no pienses que habrás de verte para su eternal usanza. Ten la firme remembranza que Dios tiene otra razón y dile a tu corazón que no muera la esperanza. Demos gracias al Señor con fe y esperanza. Que Dios les bendiga.